Desde el momento en que abriste este vídeo, algo cambió. Quizás no lo sepas todavía, pero una parte de ti ya lo intuye. Llevas años creyendo que necesitas demostrar tu valor, que debes estar siempre presente, siempre disponible, siempre atento. Y mientras tú te esfuerzas, hay alguien que apenas nota tu ausencia. ¿Duele? Debería. Porque cada mensaje que envías 2 veces, cada llamada que justificas, cada silencio que llenas con tu ansiedad, no hace más que confirmar una realidad que has estado evitando. Tu atención se ha convertido en algo ordinario, predecible, descartable. Y lo peor no es que lo den por sentado. Lo peor es que tú mismo has enseñado a que lo hagan. La psicología humana es brutal en su simplicidad. Valoramos lo escaso, despreciamos lo abundante. Es un mecanismo primitivo que viene grabado en nuestro cerebro desde hace milenios. Cuando algo está siempre disponible, pierde su brillo. No importa si es comida, atención o afecto. El cerebro humano está diseñado para perseguir, no para apreciar lo que ya tiene garantizado. Y tú, sin saberlo, te convertiste en lo garantizado, en lo seguro, en lo aburrido. Ahora viene la parte que nadie te cuenta. Existe un fenómeno psicológico documentado que se llama reactancia. Suena técnico, pero es devastadoramente simple. Cuando alguien percibe que su libertad está siendo restringida, o cuando algo que antes tenía acceso ilimitado de repente desaparece, el cerebro entra en modo alerta. No es amor, no es conexión genuina, es puro instinto de supervivencia disfrazado de emoción. La reactancia hace que el cerebro dispare señales de pánico cuando pierde acceso a un recurso. Y sí, tu atención es un recurso. Uno muy valioso, aunque tú no lo hayas entendido todavía. Piensa en esto por un momento. Cada vez que has estado completamente disponible, cada vez que has respondido al instante, cada vez que has cancelado tus planes para ajustarte a los suyos, ¿qué obtuviste a cambio? Permíteme adivinarlo. Menos interés, menos esfuerzo, menos reciprocidad. No es coincidencia, es ciencia pura. El psicólogo Robert Cialdini documentó el principio de escasez. Lo que es difícil de obtener se percibe como más valioso. Lo fácil, lo accesible, lo siempre presente, pierde todo su poder. Has estado operando desde la estrategia equivocada todo este tiempo. Aquí está la trampa mental en la que caíste. Te dijeron que el amor verdadero es estar siempre presente, que demostrar interés es responder rápido, que cuidar es anticiparse a cada necesidad. Mentira. Eso no es amor, es dependencia disfrazada de virtud. La verdadera conexión requiere espacio, misterio, incertidumbre. Cuando eliminas todos esos elementos, no estás construyendo una relación sólida, estás creando un hábito. Y los hábitos son fáciles de olvidar. Ahora observa lo que sucede cuando retiras esa atención constante. Cuando dejas de ser el primero en escribir, cuando tus respuestas tardan horas en lugar de segundos, cuando tu agenda ya no gira alrededor de otra persona. Algo fascinante ocurre en el cerebro del otro. El sistema límbico, esa parte primitiva que controla las emociones básicas, detecta un cambio en el patrón. Algo que siempre estuvo ahí, ya no está. Y eso genera una respuesta química inmediata. Cortisol, la hormona del estrés, empieza a liberarse. El cerebro interpreta esa ausencia como una amenaza potencial. No una amenaza física, sino algo mucho más poderoso. Una amenaza al ego. Y aquí es donde la psicología se vuelve verdaderamente brutal. Esa reacción no tiene nada que ver contigo como persona. Podría ser cualquiera. Lo que desencadena el pánico no es tu ausencia específica, es la pérdida de control. Durante todo el tiempo que estuviste disponible, existía una dinámica de poder invisible.
Ellos tenían acceso garantizado, tú eras la variable controlable en la ecuación. Ahora esa ecuación cambió. La incertidumbre entró en juego. Y el cerebro humano odia la incertidumbre más que casi cualquier otra cosa. Los estudios de neurociencia han demostrado algo inquietante. Cuando alguien experimenta rechazo o pérdida de atención, las mismas áreas del cerebro que se activan durante el dolor físico se encienden. La corteza cingulada anterior y la ínsula comienzan a trabajar. Es literal. El cerebro procesa la pérdida de atención como si fuera una herida. Pero aquí está lo perverso. Esa respuesta solo se activa cuando la pérdida es inesperada. Si nunca tuvieron tu atención constante desde el principio, su cerebro nunca habría creado esa expectativa. Fuiste tú quien programó esa respuesta al estar siempre disponible. Ahora déjame llevarte más profundo. Existe algo llamado intermitencia reforzada en psicología conductual. Es el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. Cuando una recompensa llega de forma impredecible, el cerebro genera mucha más dopamina que cuando la recompensa es constante. Tu error fue ser la recompensa constante. Cada mensaje respondido al instante, cada plan confirmado sin hacerte esperar, cada muestra de disponibilidad inmediata, entrenó su cerebro para no valorarte. No hay dopamina en lo predecible, no hay emoción en lo seguro. Pero cuando retiras esa disponibilidad, cuando introduces la impredecibilidad, algo cambia radicalmente. El cerebro ahora tiene que trabajar para obtener lo que antes llegaba sin esfuerzo. Y ese trabajo, esa incertidumbre, genera una descarga química que nunca experimentaron mientras estabas siempre ahí. De repente te vuelves interesante. No porque hayas cambiado, sino porque su cerebro ahora tiene que perseguir algo que ya no está garantizado. Schopenhauer tenía razón cuando escribió que el deseo es sufrimiento, pero la ausencia de deseo es muerte. El ser humano necesita perseguir, necesita conquistar, necesita sentir que está ganando algo. Cuando se lo entregas todo sin resistencia, eliminas la posibilidad del deseo. Y sin deseo, no hay pasión, no hay interés, no hay nada. Solo rutina, solo costumbre, solo aburrimiento disfrazado de estabilidad. Aquí viene lo que realmente te va a incomodar. Durante todo el tiempo que estuviste disponible, no estabas construyendo una conexión más fuerte. Estabas erosionando tu propio valor percibido. Cada vez que priorizabas a alguien que no te priorizaba a ti, enviabas una señal clara. Tu tiempo no vale tanto como el suyo. Tu atención es menos importante. Tus necesidades son secundarias y el cerebro humano es increíblemente eficiente para captar esas señales. No necesitan pensarlo conscientemente. Su subconsciente ya lo procesó. Tú eres la opción segura, la de respaldo, la que siempre estará ahí. Pero cuando esa dinámica se rompe, cuando de repente ya no eres la opción segura, el pánico se instala. No porque te extrañen genuinamente, sino porque perdieron su fuente de validación constante. Ahí está la verdad que nadie quiere aceptar. Mucha de la atención que recibías no era por quién eres, sino por lo que proporcionabas. Eras el refuerzo constante de su ego, la confirmación diaria de su atractivo, el recordatorio perpetuo de que son deseables. Cuando retiras eso, su autoestima tambalea. Y eso es lo que genera el pánico, no tu ausencia, sino la falta de ese espejo constante que les devolvías. La psicóloga Esther Perel lo expresó con claridad devastadora. El deseo necesita espacio. Cuando eliminas todo el espacio, cuando estás constantemente presente, el deseo se sofoca. No puede respirar, no puede crecer. Se marchita en la rutina de la disponibilidad perpetua. El misterio es el oxígeno del deseo.
Y tú eliminaste todo el misterio al convertirte en un libro abierto que nunca cierra. Vamos más profundo todavía. El fenómeno del valor percibido es implacable en su lógica. En economía conductual existe un principio llamado aversión a la pérdida. Las personas sienten el dolor de perder algo el doble de intenso que el placer de ganarlo. Cuando siempre estuviste disponible, no había nada que perder. Pero ahora que te retiraste, la pérdida se vuelve real. Y esa pérdida duele más que todo el placer que obtuvieron de tu presencia constante. Es matemática emocional brutal. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Ese pánico que experimentan cuando desapareces no es señal de que finalmente valoraron lo que tenían. Es señal de que su ego detectó una amenaza. El psicólogo Abraham Maslow habló de las necesidades humanas en forma de pirámide. En la base están las necesidades fisiológicas, luego la seguridad, luego la pertenencia y el amor, luego la estima. Tu atención constante alimentaba su necesidad de estima. Les confirmaba que son valiosos, atractivos, importantes. Cuando esa confirmación desaparece, no es amor lo que sienten, es un vacío en su necesidad de validación. Y aquí está la parte más oscura. Ese pánico temporal, esa búsqueda desesperada de recuperar tu atención, desaparecerá en cuanto encuentren otra fuente de validación, o en cuanto su ego se recupere, o en cuanto descubran que pueden vivir sin esa confirmación constante que les proporcionabas. El pánico no es permanente, es una reacción química temporal a la pérdida percibida. Si vuelves corriendo en ese momento de debilidad de ellos, solo reinicias el ciclo. Vuelves a ser lo predecible, lo seguro, lo descartable. Nietzsche escribió algo brutal. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Cuál es tu porqué? ¿Por qué estuviste tan disponible? ¿Por qué sacrificaste tu tiempo, tu energía, tu paz mental por alguien que apenas notaba tu esfuerzo? Si tu respuesta es porque esperabas reciprocidad, porque creías que eventualmente valorarían tu constancia, entonces operaste desde una ilusión. La reciprocidad no llega por insistencia, llega por respeto mutuo. Y el respeto nunca viene de la disponibilidad ilimitada. Ahora observa el patrón completo. Durante meses, quizás años, fuiste el iniciador, el que enviaba el primer mensaje, el que proponía los planes, el que se adaptaba, el que esperaba. Tu cerebro justificaba cada acción con una narrativa. Estoy siendo buen compañero, estoy demostrando interés, estoy construyendo algo sólido. Pero la realidad es más fría. Estabas entrenando a alguien para que no te valorara. Cada vez que dabas sin recibir, enseñabas que tu dar no requería reciprocidad. Cada vez que te adaptabas sin resistencia, confirmabas que tu tiempo era flexible, descartable, menos valioso que el de ellos. Y el cerebro humano aprende rápido. No necesitan ser malas personas para aprovechar esa dinámica. Es inconsciente. El cerebro busca eficiencia, busca patrones, busca el camino de menor resistencia. Si obtienen atención sin esfuerzo, ¿para qué esforzarse? Es lógica biológica, es optimización de recursos, es supervivencia adaptativa. No lo hacen por malicia, lo hacen porque tú creaste las condiciones perfectas para que sucediera. Pero cuando rompes ese patrón, cuando dejas de ser predecible, el cerebro se ve forzado a recalibrar. De repente el camino fácil ya no existe. La fuente constante se secó. Y eso genera incomodidad, confusión y sí, pánico. Porque ahora tienen que decidir, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿Es lo suficientemente valioso como para perseguirlo? Durante todo el tiempo anterior, nunca tuvieron que hacerse esa pregunta. La respuesta era obvia. No había nada que perseguir, porque ya lo tenían.
Aquí está el giro psicológico que pocos entienden. Ese pánico que sienten cuando desapareces es la primera vez que realmente te están evaluando. Antes no había evaluación porque no había elección. Eras la constante. Ahora eres la variable. Y las variables son interesantes. Las variables generan curiosidad. Las variables activan el sistema de recompensa del cerebro de una forma que las constantes nunca pueden. Freud hablaba del principio de placer versus el principio de realidad. El cerebro busca placer inmediato y evita el dolor. Tu atención constante era placer sin costo. Cuando la retiras, introduces dolor, incomodidad, incertidumbre. Y aunque suene contradictorio, esa incomodidad es lo que finalmente te hace memorable. El cerebro no almacena recuerdos de experiencias neutras y cómodas. Almacena lo que genera emoción intensa. El pánico es emoción intensa. Por primera vez, estás generando una huella emocional real. Pero escucha esto con cuidado. Ese pánico no significa que debas volver. No significa que ganaste. No significa que finalmente te valoran. Significa que detectaron un cambio en el patrón. Nada más. La verdadera prueba viene después. Si vuelves inmediatamente, si cedes ante la primera señal de que te extrañan, solo confirmas que tu ausencia fue temporal, un truco, una manipulación. Y el cerebro aprende eso también. Aprende que tu ausencia no es real, que siempre volverás, que el pánico no era necesario. La clave está en la consistencia de tu ausencia. No se trata de desaparecer para generar pánico y luego volver triunfante. Se trata de reconstruir tu vida de tal forma que tu presencia o ausencia en la vida de otro sea secundaria a tu propio bienestar. Cuando realmente priorizas tu tiempo, tu energía, tus objetivos, la disponibilidad para otros se vuelve naturalmente limitada. No es estrategia, es consecuencia de tener una vida que vale la pena vivir. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Aplicado a esto, lo que no nutre tu crecimiento no puede ser bueno para ti, sin importar cuánto lo racionalices. Cada hora que invertiste persiguiendo a alguien que no te perseguía de vuelta fue una hora robada a tu propio desarrollo. Y esas horas se acumulan, se convierten en meses, en años, en una vida entera vivida en función de la validación ajena. Ahora piensa en las personas que realmente admiras, esas personas que tienen presencia magnética, que generan interés sin esfuerzo, que nunca parecen necesitar nada de nadie. ¿Qué tienen en común? Ausencia de necesidad. No buscan validación externa porque la tienen interna. No persiguen porque están ocupados construyendo. No ruegan por atención porque están demasiado absortos en sus propios proyectos. Esa es la verdadera diferencia. No es técnica, no es manipulación. Es consecuencia directa de tener una vida propia. Y aquí está lo irónico. Cuando realmente dejas de necesitar la atención de alguien específico, cuando tu vida está tan llena que su presencia o ausencia es casi irrelevante, es cuando más pánico generarás en quien antes te ignoraba. Porque ahora la indiferencia es real, no es fingida, no es estrategia, es genuina. Y la indiferencia genuina es imparable. No tiene puntos débiles. No puede ser manipulada. No puede ser seducida de vuelta con migajas de atención. El filósofo Spinoza lo planteó así: el deseo es la esencia misma del hombre. Pero ese deseo debe estar dirigido hacia lo que nos expande, no hacia lo que nos contrae. Cada momento que pasaste contrayéndote para caber en la vida de alguien que no hacía espacio para ti fue un momento perdido. Y la recuperación de esos momentos comienza cuando decides expandirte hacia tu propia grandeza. Ahora déjame mostrarte el verdadero poder de la ausencia. No es venganza,
No es castigo, no es demostrar un punto, es simplemente redirigir tu energía vital hacia donde realmente importa, hacia tus metas, hacia tu crecimiento, hacia las personas que sí reciprocan. Y cuando haces eso, cuando realmente te comprometes con tu propia evolución, algo extraordinario sucede. Las personas que antes te ignoraban empiezan a aparecer en tu periferia. No porque los estés buscando, sino porque detectan el cambio. El cerebro humano está programado para notar cuando alguien sale de su órbita. Pero aquí está la trampa final. Cuando regresen, y lo harán, estarán probando si tu cambio es real o temporal. Enviarán mensajes casuales, likes en redes sociales, comentarios nostálgicos, todo diseñado para medir si sigues siendo accesible. Y aquí es donde la mayoría falla. Ven esa atención renovada como validación, como prueba de que la estrategia funcionó, y vuelven corriendo. Error fatal. Porque si vuelves, solo confirmas que tu ausencia fue performance, no transformación real. La verdadera libertad llega cuando puedes ver esos intentos de reconexión sin sentir nada. Ni satisfacción por haber generado pánico, ni tentación de volver, ni necesidad de demostrar nada. Solo indiferencia tranquila. Eso es señal de que evolucionaste más allá de esa dinámica. Eso es señal de que tu valor propio ya no depende de la validación externa. Eso es señal de que ganaste el juego al dejar de jugarlo. Séneca tenía razón cuando dijo que la fortuna favorece a la mente preparada. Pero aquí está la verdad completa. La mente preparada es la que ya no necesita que la fortuna la favorezca. Es la que construyó algo tan sólido internamente que las variables externas pierden su poder. Tu atención se volvió valiosa no porque aprendiste a retirarla estratégicamente, sino porque finalmente entendiste que tu tiempo es el recurso más limitado y precioso que posees. Y una vez que lo entiendes visceralmente, no puedes volver a regalarlo con tanta ligereza. Así que aquí está el resumen brutal de todo. Durante años te enseñaron que demostrar interés era la clave, que estar presente era amor, que la disponibilidad era virtud. Te mintieron. El interés genuino no necesita demostrarse constantemente, se siente. La presencia real no es física, sino emocional. Y la verdadera virtud es respetar tu propio tiempo, tanto como respetas el de otros. El pánico que otros sienten cuando desapareces no es amor despertando, es ego sintiéndose amenazado. Y alimentar egos no es tu propósito en esta vida. Tu propósito es crecer, expandirte, convertirte en la versión más poderosa de ti mismo. Y esa versión no tiene tiempo para perseguir a quien no te persigue. No tiene energía para convencer a nadie de tu valor. No tiene interés en generar pánico para sentirse importante. Simplemente existe en su poder, y quien quiera estar cerca tendrá que hacer el esfuerzo que tú hiciste durante tanto tiempo. Esa es la única justicia real en este juego brutal que llamamos relaciones humanas.